Temas deben ser temas para el debate, la discusión del Congreso, con el gobierno, con el gabinete económico, con los vicepresidentes del gobierno, con el presidente del gobierno, con las comunidades, con los trabajadores. La clase obrera no puede quedar por fuera de todo este debate, esta discusión, los distintos sectores del país, los productores y productoras. El presidente Chávez ayer nos invita no solo a la discusión política en un partido, en su dirección nacional, incluso en su Congreso, que además son elegidos por las bases, sino que con el gobierno y además con el pueblo. Es decir, no es como los proyectos políticos a los que se refería Ali Rodríguez, que eran pactos de cúpulas, pactos de capitalistas con políticos. A veces esos políticos eran los mismos capitalistas, y bueno, y ahí desarrollaban un plan y el pueblo tenía que asumir las consecuencias de ello. Aquí el presidente nos está llamando, como lo ha hecho desde que planteó la alternativa socialista, a que se discuta desde las bases, con el pueblo, con los trabajadores, con los productores y también con los partidos y también con el gobierno. Sí, incluso parte de lo que hemos conversado el día de hoy, asociado al tema de la renta, del rentismo petrolero propiamente, lleva a dar en la médula de lo que son parte de la estructura, de la arquitectura de la sociedad venezolana y cómo se revierte esa estructura. Pero fíjate que en el planteamiento, eso que tú estás haciendo el comentario y que está en el planteamiento del presidente, es todo el camino de la transición para la construcción del socialismo. Se pone la fecha, se pone el horizonte temporal, el año 2019, en lo que sería conmemoración del Congreso de Angostura, es la fecha donde Venezuela debería ser socialista. Entonces, ¿qué implica eso? Porque es parte de lo que estaba propiamente en la densidad del planteamiento del día de ayer. Primero, la condición democrática, claro, que es el primer aspecto que está planteado, es la construcción de una transición de la sociedad. Mientras algunos agarraron y hicieron el negocio, ¿no?, del petróleo con su Estado, porque era su Estado, no era el Estado de los venezolanos, era el Estado de unos particulares, hicieron su negocio, se repartieron. Cuando les era rentable la renta de la tierra para algunas cosas, entonces procedían con la propiedad de una manera. Cuando le era de otra forma, proceden con la propiedad de otra forma. Mientras algunos administraban la cuestión como su hacienda, como su feudo, hay otra propuesta que dice es, con todo el país, vemos cómo construimos esa otra alternativa. Por supuesto, eso lleva a una revisión crítica de cada uno de los venezolanos. ¿Cuánto tenemos en la piel? ¿Cuánto tenemos debajo de las uñas? ¿Cuánto cada una de las cosas que tenemos de ese andamiaje de esa sociedad de la renta petrolera? El presidente de la República lo decía ayer, por ejemplo, cuando discutimos las cuestiones desde el punto de vista sindical. ¿Cuánto tenemos precisamente de la transformación de una sociedad y cuánto sin querernos se nos percola ahí, se nos queda dentro de una estructura, de un sistema que curiosamente lo defendemos con nuestra conducta, pero es el mismo sistema que nos viene explotando? Y además, Ricardo, fíjate que a pesar de que las estructuras económicas e incluso políticas del Estado no han sido transformado todavía, está en ese proceso, pero claramente uno ve por la distribución del presupuesto nacional, por la distribución del producto, en dónde se está o hacia dónde se está dirigiendo la renta, las misiones sociales, la educación, la salud, la infraestructura, son beneficios para todos y para todas. No es como lo era entonces, un beneficio para una clase dominante y bueno, y le daba las obras, a veces le aumentaban el sueldo a sus obreros, el salario mínimo. Sí, parte, por ejemplo, del tema que veíamos el día de hoy es, en esa distribución de la renta, por ejemplo, ¿qué pasó con el aparato industrial del país? ¿Qué pasó en esa famosa década del 50 con lo que era todos los procesos de industrialización del país? ¿Y qué diferencia tienen esos procesos de la manera en que ocurrieron con lo que se está planteando precisamente en el presente? Dentro de la agenda que estaba el día de ayer, no podemos dejar de ver, no se puede menospreciar, por ejemplo, que lo que planteaba hoy Ali Rodríguez, que es en un esquema, por ejemplo, de lo que es económico, tiene su correlativo en lo cultural, en lo espacial, claro, en lo propiamente político, en lo territorial. Y esa es la visión conjunta de la sociedad que está planteado. E incluso algunos acentos todavía más trascendentes que nos permiten ver el fondo del tema.
Un fondo del tema es el tema ambiental, el tema ecológico. Fue planteado el día de ayer como un epicentro del debate, como un epicentro de la discusión. Está en discusión la existencia o no de la humanidad. Y el correlativo, evidentemente, ahí lo decía Ali Rodríguez, cuando habla del tema de la distribución de la renta y que nosotros defendamos con soberanía el recurso energético, explica en gran medida por qué se anclan esas bases militares en el país vecino para hacerse de la geopolítica del hemisferio. Claro, y además el presidente también nos hizo un llamado a analizar la crisis integral mundial, no la crisis financiera, sino la crisis ecológica, la crisis moral, la crisis económica, la crisis de los valores, la crisis de la alimentación, o sea, la crisis integral, cómo el capitalismo ha fracasado e indiscutiblemente hay que plantear una alternativa, y precisamente porque hay que plantear esa alternativa es que esos partidos de izquierda que estaban en Caracas, que se reunieron, la inmensa mayoría de ellos deciden apoyar la convocatoria a esa quinta internacional, a esa reunión de movimientos, de partidos, de gobiernos incluso de izquierda que podrá darle al mundo una alternativa, una agenda, un programa mínimo de coincidencia para superar el desastre que, como dice Yves Van Metzaros, el capitalismo, si la humanidad prevalece, es decir, si la humanidad continúa existiendo, debe pasar a ser nada más que un mal recuerdo. Incluso el planteamiento, para llevarlo a una especie de síntesis, si se quiere, ayer el presidente de la República a los delegados del Congreso incluso les decía, hay que elevarse, ¿no? Hay que elevarse en la discusión. Parte de eso implica la conducta de la democratización interna, de lo que es la consulta con todas las personas que están en las bases propiamente del partido, incluso ir más allá hacia todo el contexto. Pero el elevarse, ¿no? Es también un llamado a toda la población. Hay que elevarse, precisamente en términos del debate. El problema no es tan sencillo como qué pasa con el precio del pote de jugo que yo compro en el abasto. Estamos hablando de toda la arquitectura de un sistema financiero. Estamos hablando propiamente de la crisis esa del capital que estaría concebido, y más aún, lo que está en debate es tan sencillo como existimos o no existimos. ¿Hay planeta? No hay planeta. Esa es la tarea trascendente que está en este momento. Así es. Y nosotros, bueno, les agradecemos el habernos acompañado esta noche, este debate, aunque quedó pendiente, bueno, muchas aristas de lo que está ocurriendo en Venezuela a partir de ese modelo rentista, capitalista, que estamos ya superando y que sin lugar a dudas para el 2019 habremos superado con la voluntad del pueblo, de ese pueblo elevado, de ese pueblo que definitivamente ha apostado a superar el capitalismo. Incluso, Jorge, por esa razón, como es una lucha que nos trasciende y es una lucha integral, es la visión de unirnos todos los que de alguna manera creemos un mundo distinto, y por eso el llamado a la Quinta Internacional. Así es, la Quinta Internacional, que se realizará al menos su reunión introductoria el año que viene, en el mes de abril, y allí podremos empezar a ver luces y además a dar luces, porque definitivamente Venezuela, como lo dijo el presidente ayer, es el epicentro, la América Latina, nuestra América, es donde está el centro de gravedad, y dentro de ese centro de gravedad nosotros somos el epicentro y estamos en la obligación moral de darle luces a otros pueblos, a otros movimientos de izquierda, de lo que aquí hacemos, no para que ellos lo copien, sino para que ellos tengan la voluntad de transformar también. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muy buenas noches. Honestamente creo que llegó la hora de convocar la Quinta Internacional, y la convocamos desde Caracas, y hacemos un llamado a todos los partidos socialistas, revolucionarios, movimientos y corrientes, de los que luchan por el socialismo, contra el capitalismo, contra el imperialismo, para salvar el mundo. Retomemos el canto de la gran Rosa Luxemburgo: socialismo o barbarie. Salvemos el mundo, hagamos el socialismo. Salvemos el mundo, derrotemos el imperialismo. Salvemos al mundo, derrotemos al capitalismo.